A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, el programa de salud en Radio Marca. Bueno, en estos primeros minutos, como sabéis, vamos incorporando un microconsejo, un microhábito. Os damos un microconsejo para que incluyáis un microhábito en vuestra rutina diaria. Y el de hoy es muy sencillo, pero yo creo que si conseguimos aplicarlo cada día, nos va a ayudar mucho. Puede cambiar bastante. Fíjate cómo te sientes a lo largo del día, cómo empiezas la mañana. Muchas veces nos despertamos y ¿qué es lo primero que hacemos? Coger el móvil y mirarlo. Mensajes, noticias, redes, ¿qué es eso primero que se ha colgado en Instagram? ¿Cuáles son las primeras noticias que leemos en la prensa? Y sin darnos cuenta, en los primeros 5 minutos del día ya estamos en modo prisa, en modo alerta, estamos en ese bucle. Por eso este microhábito de hoy es muy sencillo. Retrasa el móvil al menos 10 minutos desde que te despiertas. No lo cojas rápidamente, date 10 minutos antes de ver la pantalla, nada más. En ese tiempo puedes hacer algo muy básico. Por ejemplo, abrir la ventana, moverte un poco, estirarte, beber un vaso de agua, lavarte la cara con agua fresquita o simplemente sentarte y arrancar el día sin ningún estímulo externo. ¿Por qué es importante? Porque esos primeros minutos marcan mucho el ritmo del día. Si empiezas con impacto, con información, con estrés, tu cerebro entra directamente en ese modo, pero si empiezas con calma, le das margen para activarse de forma más progresiva. Así que no se trata de hacer una rutina perfecta ni de levantarse una hora antes, solo de ganar esos 10 minutos de inicio mucho más tranquilo. Pruébalo mañana, pruébalo la próxima semana. Es verdad que entramos ahora en semana de vacaciones, pero bueno, también hasta en vacaciones lo primero que hacemos es coger el móvil. Ve incorporando este microhábito a tu rutina. Esos 10 primeros minutos del día sin móvil, sin pantallas. Verás cómo todo cambia. Vamos a comenzar con los contenidos del programa de hoy. Vamos a estar con Clínica Centro hablando del tendón de Aquiles y después hablaremos de cómo nos afecta la primavera en el ánimo. Comenzamos, cuídate. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso. ¿Ha sufrido alguna ocupación o robo? No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Pues abrimos el Club de los Jueves. Oye, me está encantando porque muchos de los oyentes están haciendo referencia ya al Club de los Jueves. Antes decíamos los jueves con Clínica Centro, no sé por qué empezamos a decir el Club de los Jueves y precisamente esta semana he estado en Clínica Centro, bueno, pues en una charla que hubo el martes, donde estaba Vicente del Bosque, donde estaba la doctora Guillén, donde estaba, por supuesto, el que ya conocemos todos los que no trabajamos en centro como el jefe, el doctor Pedro Guillén, y me decía uno de los invitados que estaba allí, oye, me encanta el Club de los Jueves. Y yo me quedé, ¿el Club de los Jueves? ¿Centro? Y me dijeron, sí, el Club de los Jueves con Centro. ¡Qué bautismo hicimos aquel día! ¡Qué bien quedó, de verdad! Bueno, ya sabéis que todos los jueves con Clínica Centro, referente absoluto en cirugía traumatológica deportiva y centro médico de excelencia FIFA, un centro que lleva años siendo un lugar de referencia para deportistas, pacientes y además pacientes con lesiones traumatológicas, pero también cuando hay una lesión traumatológica compleja, directamente piensas en centro, ¿no? Es asegurarte un poco
Bueno, pues la innovación, los mejores doctores, y nosotros, pues como siempre acudimos a los mejores, de ahí salió este club de los jueves con Clínica Centro. Hoy vamos a hablar de Aquiles. Me encanta porque decimos, ¿qué tema tenemos hoy? Aquiles. Parece que vamos a contar una historia, que vamos a dar una clase de historia de National Geographic. Pues no, del famoso tendón de Aquiles. Y lo hacemos con un doctor que ya conocéis, que ha estado con nosotros en este club, con el doctor Ramón Navarro, es traumatólogo, cirujano ortopédico, especialista en pie y tobillo, y además en la unidad de pie, jefe de la unidad de pie y tobillo de Centro Premium en la Clínica Centro. Doctor Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto volver a encontrarnos, un placer. Hay que decirlo, nos hemos encontrado más veces porque fui yo al centro y nos vimos ahí. Se abrió la consulta y apareciste. Pues sí, esto ya es el principio de una gran amistad. Totalmente. Y eso que yo como lesionada no quiero ir a veros, ¿eh? Bueno, lo que necesitéis, allí estamos. Yo no quiero ir como lesionada, pero bueno, a veces también para prevenir hay que ir. Sí, exacto, eso, la cirugía es el último eslabón de un tratamiento que lo primero es prevenir las lesiones. Eso es, y a veces incluso empezamos a notar molestias. No hay lesión, pero tu cuerpo te empieza a avisar y dices, bueno, esto solo me está avisando, esto no, aquí no hay nada y no vamos. A lo mejor sería el momento muchas veces de ir al médico. Sí, exacto, hacer una revisión biomecánica, hacer un estudio de cómo es nuestro cuerpo, cómo es nuestra biología, y de alguna manera la prevención primaria es el primer paso de la asistencia sanitaria. Y si lo centramos en tobillo y pie, pues ya ni te cuento en tantos deportes. Sí, lo que pasa es que en el tendón de Aquiles, que es el tema de hoy, sí que es verdad que desgraciadamente a veces no nos avisa. Que si quieres luego profundizaremos. Bueno, lo siento, pero que es verdad que hay un mito de que en las roturas como que te tiene que doler para que al final pueda acabar en una rotura del tendón, pero en muchos casos hay otros condicionantes, pero que no es una lesión donde en la mayoría de ocasiones el paciente puede tener unos síntomas previos. Eso es lo malo, ¿no? Cuando no avisa, pero bueno, a veces se pueden hacer cosas. Y luego, sobre todo, que íbamos a hablar del tendón de Aquiles, que lo primero que nos viene a la cabeza es la rotura, y a mí, previo paso a la entrevista, estábamos charlando un poco y me ha dado muy buenas sensaciones, y esto lo quiero comentar a los oyentes, saldrá en el transcurso de la entrevista, que a veces pensamos, rotura de tendón de Aquiles, está todo perdido. ¿A dónde va a llegar mi vida deportiva? Como amateur estamos hablando. Pues tranquilidad, que la cosa está controlada. Bueno, vamos a ver, una rotura de tendón de Aquiles en contexto deportivo realmente es un hachazo. El paciente, tanto en sentido metafórico como literal, el paciente nota un hachazo en la parte posterior del talón, que es muy curioso que los pacientes jugando a pádel o jugando a fútbol dice, hostia, doctor, es que me he notado que alguien me ha dado por detrás con la pala de pádel o me ha pisado jugando a fútbol, y me giro y no hay nadie. Es decir, es una sensación de que alguien te ha pisado el tendón de Aquiles, pero realmente es una autolesión fortuita. Entonces, tú mismo te has provocado la lesión, pero es muy característico esa narración de los hechos que nadie te ha hecho esa lesión, ha sido tú mismo y ha habido un hachazo, tanto a nivel del tendón como un hachazo en tu vida. O sea, esa lesión va a tener una repercusión en tu deporte, en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu familia, pero como antes comentábamos, es una lesión que en un futuro no tan lejano el paciente en muchas ocasiones vuelven a recuperar un estilo de vida deportivo previo, y en muchas ocasiones el paciente ve como las orejas al lobo y empieza a cambiar estilos de hábito, estilos saludables, nutricionales, estilos deportivos, y vuelve a estar mejor forma que antes de la lesión. Anda, pues esto es bastante interesante. Bueno, pues puede ser que sea así, entonces, pues oye, mejor que no tengamos que llegar a rompernos el tendón de Aquiles, eso sería perfecto, pero bueno, que cambiando unos pequeños hábitos, bueno, pues que me ha llamado mucho la atención, porque yo nunca lo hubiese relacionado con el tendón de Aquiles. Tantos años en el programa y no relacionarlo. Cuando ha dicho los síntomas, enseguida estamos hablando de las lesiones y nos vamos a centrar en esto, pero claro, a mí me ha venido con lo que estaba explicando la famosa pedrada, que dicen que es así. ¿Sientes lo mismo? Sí, exacto, una pedrada, ¿no? Nota un hachazo. El síndrome de la pedrada, notas como que te han dado por detrás. Es decir, no toda pedrada es una rotura del tendón. Puedes tener una sensación de pedrada y que sea una rotura fibrilar en el gemelo, en el sóleo, y ahí sí que el diagnóstico clínico, el diagnóstico de palpación, apoyados por estudios de imagen, podemos diferenciar entre estos dos tipos de lesiones, donde la lesión muscular va a ser un tratamiento conservador, y nosotros en nuestro equipo sí que creemos que el mejor tratamiento ante una rotura aguda de tendón de Aquiles es el manejo quirúrgico.
Otra cosa, podemos hablar de qué tipo de técnicas quirúrgicas se aplican ante una rotura, que eso hemos avanzado también. Pero creemos que la cirugía asegura que la cirugía sería una sutura primaria de esa rotura de tendón, asegura una recuperación precoz y sobre todo una tensión de ese tendón de Aquiles que necesita un deportista para volver a hacer el deporte en el que estaba practicando, sobre todo deportes de explosivos, de salto, de cambios de ritmo, como es pádel, como es tenis, como es fútbol, como es básquet, que es, digamos, el grueso de pacientes que vemos. Que es donde más se suele ver afectada esta zona. Vamos a conocer un poquito más Aquiles, ¿no? Aquiles. El tendón, ¿qué es? ¿Cuál es su función? A lo mejor no sabemos ni dónde está situado concretamente. El tendón de Aquiles, bueno, tiene su contexto mitológico, como todos conocemos. Ya sabía yo que tenía historia. Pero tiene una historia mitológica del tendón de Aquiles, y es el tendón que une la musculatura de la pantorrilla, del gemelo sóleo, con el talón, con el calcáneo. Esos tres músculos confluyen en un tendón que es el más grueso, el más potente, el más resistente del cuerpo. Se inserta en el talón y es el tendón y músculo que realiza la propulsión tanto en carrera como en salto. Entonces, cuando hay una, digamos, debilidad en un contexto, es muy típico, pacientes que han estado, digamos, en su juventud muy en forma, muy ágiles, pierden por contexto vital esa forma física y a los 40 es el perfil típico, quieren recuperar la actividad. Estoy en la oficina sentado y juego una partida de pádel sábado-domingo, una partida de fútbol sábado-domingo. Ese es el perfil de paciente con más riesgo. Es decir, aquí se entraría el hecho de ponerse en forma antes de hacer deporte, porque sino que sí que existe en esa población que comento un riesgo más alto. El paciente viene el 40, pádel de domingo, vestido con toda la vestimenta de la partida de pádel, a la urgencia con el signo del hachazo en la parte posterior y se ha girado y no había nadie detrás de él. Madre mía, es que pues es que es el perfil, ¿no? Que nos podemos reconocer muchos, efectivamente, que se hacen las cosas mal. Yo no sé si fortalecer, entrenar antes, eso, por supuesto, y se da por descontado, lo está comentando ahora, pero con un buen precalentamiento antes de jugar también se puede evitar esa lesión. ¿Es una de las maneras de prevenirla? Sí, por supuesto, el calentamiento en cualquier deporte, una puesta a punto antes de la competición, el estiramiento de la cadena posterior, el tener un buen calzado, el evitar superficies resbaladizas y si está mojado jugar a pádel, el estar, digamos, preparado físicamente para una actividad que aunque sea amateur, va a poder ser exigente, porque luego el gen competitivo, todo el mundo lo llevamos dentro. Es decir, si te hace una dejada, tú vas a ir a por la bola y seguramente pues tu cuerpo ya no está igual tu cerebro sí, pero tu cuerpo no está preparado para esa explosividad y aparece la lesión. Sí que es verdad, matizando un poco lo que he comentado antes, de que de normal cuando le preguntas a alguien si se ha roto el tendón en urgencias o en la consulta, si tenía molestias, muchos te dicen que no, pero existe el contexto de la tendinopatía crónica, que es tener un dolor a nivel tendinoso de una manera constante, sobre todo cuando nos levantamos y tal. Ahí sí que sería no un signo de alarma, pero ponerse en manos de fisioterapeutas, médicos deportivos, hacer un buen calentamiento para que de alguna manera esa potencial lesión tenga menos riesgo. Cuando hablamos del tendón de Aquiles, ¿qué lesiones hay? Porque nos vamos siempre a la rotura, ¿no? Lo primero que nos viene, te hablan del tendón de Aquiles y dices, bueno, pues esa lesión es la rotura. Pero hay distintas lesiones en esta zona. Bueno, resumiéndolo mucho, habría, según la localización, que te duela a nivel o tengas un problema a nivel del propio tendón, y un poquito más abajo un dolor a nivel del calcáneo, en la inserción, en el talón, que ese tendón tenga una tendinopatía insercional que llamamos, que eso sí que provoca problemas con el calzado. Es lo que muchos pacientes o oyentes conocerán, que es el síndrome o enfermedad de Haglund. Es muy típica de los runners, de ahí ya es un ámbito más de sobrecarga, de sobreentrenamiento deportivo. Vale. Y luego eso sería la localización y luego ya el tipo de lesión, si es aguda, una rotura aguda, o una lesión crónica, que sería una tendinopatía crónica, lo que los pacientes o los oyentes conocen como una tendinitis de Aquiles. Vale. ¿Y podemos distinguir en el momento que se provoca la lesión si es rotura realmente? Hombre, con el síntoma que ha explicado, pues es bastante significativo,
pero o a lo mejor que haya otros síntomas que puedas decir, oye, pues a lo mejor no he llegado a la rotura o... Yo creo que tener un buen equipo de primera atención en urgencias o en consulta, de conocer la lesión, de hacer una exploración, muchas veces con una exploración es suficiente. Si tuviéramos dudas de localización o de lesión, nos tenemos que apoyar en pruebas diagnósticas. En este caso, las pruebas FETEN serían la ecografía dinámica, que se puede hacer en la propia consulta, o la resonancia magnética. En eso nos daría la localización, el tipo de lesión y, digamos, nos confirmaría la sospecha diagnóstica que solamente con lo que nos cuenta el paciente, con la exploración física, la palpación y con conocer las lesiones, el tipo de lesiones, en la mayoría de ocasiones es suficiente. Vale. Entiendo que es doloroso el momento de la rotura. Sí, sobre todo te cuentan que notan un chasquido, una rotura, se oye una rotura de tendón de Aquiles, se oye como una especie de rotura de una madera y de alguna manera les duele menos de lo que creen en un primer momento. Es decir, el paciente suele ir a urgencias con bastante más impotencia funcional, es decir, no pueden caminar, no pueden ponerse, obviamente, ni mucho menos de puntillas, pero el dolor no es muy exagerado. Vale, es que claro, te lo imaginas, entre el hachazo, ¿no?, la rotura, donde más o menos estamos situando el tendón de Aquiles, es decir, eso tiene que ser... Bueno, llama la atención que en el contexto de dolor consideramos que lo pasa peor, digamos, entiéndeme. Un paciente con una tendinopatía crónica, con un dolor crónico, tiene más sufrimiento mental, digamos, que un paciente con una rotura aguda que nota la pedrada cuando se lo rompe, pero luego ya todo tiene un timing mucho más establecido. O sea, al paciente le ofrecemos operarse, se opera y a las 3 semanas está ya haciendo un apoyo parcial con una bota, empieza con fisioterapia, ya va a tener una recuperación mucho más establecida que un paciente con una tendinopatía crónica que no seamos capaces de mejorar los contextos biomecánicos. Claro. Tendinopatía crónica, pensamos más en corredores habituales, en actividades cíclicas de sobrecarga mecánica. Y ahí sí que ya es una situación totalmente distinta. Porque en una tendinopatía crónica ahí no está la cirugía, ¿no? Hay tratamientos, pero no se valora la operación. Así como en la aguda, en la rotura, ofrecemos de entrada operarse y creemos que es la mejor opción. En las tendinopatías crónicas, la cirugía sería como última opción. Vale. Aquí ya entraría análisis tanto locales del tendón como globales del paciente a nivel de, por ejemplo, biomecánica, pisada, acortamiento de las cadenas musculares, temas nutricionales, temas morfológicos. Todos esos factores hay que controlarlos antes de llegar a un tratamiento quirúrgico. Vale. Y ha dicho que generalmente cuando hay una rotura del tendón de Aquiles, lo primero que se recomienda es operar, pero entonces ¿hay otras opciones para una rotura? Cuando digo la mejor opción es operar es porque hay una tendencia de hacer un manejo conservador. En pacientes jóvenes deportistas hay una tendencia en muchos colegas especialistas de tobillo y pie donde hay un manejo no quirúrgico. Ese manejo no quirúrgico que está validado por el ámbito científico es un tratamiento mucho más, digamos, demandante, en el sentido que tiene que llevar un paciente con escayola, utilizar grados de dorsiflexión, me refiero, el tobillo tiene que estar en una posición muy exquisita para que ese tobillo y ese Aquiles luego sea funcional. No solamente es importante que se cure, que el tendón por su naturaleza tiende a curarse, el tema es que tiene que curar bien y tiene que curar con una tensión para que el paciente tenga una capacidad propulsiva. En nuestro equipo estamos viendo pacientes con rotura de tendón de Aquiles que no han sido operados, han tenido un tratamiento conservador, que ha cicatrizado bien, no han tenido los problemas y complicaciones de la cirugía, que las puede haber a nivel de partes blandas, de piel, tener infección, pero salvando esas complicaciones, esos pacientes no operados, tratados conservadoramente, vemos que nos comentan que han perdido capacidad propulsiva, saltan menos, corren menos veloces, tienen menos capacidad de propulsiva, y eso en ese momento ya la cosa se complica y ya es más difícil de resolver. Vale, me lo estoy imaginando por lo que está diciendo, es como si tienes una guitarra y la cuerda no está lo suficientemente tensa en su grado justo, ¿no? Sí, al ser un tendón propulsivo de salto necesita cierta tensión
para que luego tenga una capacidad de poder un baloncestista llegar a canasta, un saltador atletismo poder saltar y un futbolista tener capacidad de aceleración. Claro. Otra cosa muy importante ya, si nos metemos en el ámbito quirúrgico, es que hay bastantes o muy distintas formas de operar. Vale, que era lo que quería hablar, porque claro, ha dicho al principio que había distintas técnicas. Claro, el tema es que aquí influye mucho las partes blandas, es decir, no tener complicaciones de que la cirugía tenga complicaciones de lo que es ya la propia intervención. Entonces, antiguamente, antes se hacían cirugías con una apertura, digamos, de la piel muy, muy larga, muy amplia, grandes abordajes para tener una buena sutura, una buena exposición del tendón. La tendencia más actual, que es la que abogamos, son cirugías mínimamente invasivas. O sea, es combinar el tener poco riesgo a nivel cutáneo con el beneficio de suturar un tendón a tensión. ¿Qué nos permite la cirugía MIS? Tener menos complicaciones y comprobar in situ que la sutura que hemos hecho tiene una tensión adecuada. No solamente es suturar el tendón, sino intraoperatorio, lo que comprobamos es que tenga resistencia y tenga tensión. Y eso nos da la clave para hacer una recuperación funcional más agresiva y, sobre todo, adaptado a cada paciente y adaptada a esa recuperación a cada deporte. Dicho de otra manera, buscaría mucho más tensión quirúrgica en un paciente que hace salto de longitud o atletismo propulsivo de vallas que en un paciente que haga un pádel amateur. O sea, es la misma lesión, la misma localización, pero seguramente busquemos una tensión mucho más potente en el saltador. Vale, o sea que también depende un poco del deporte que estén practicando. Me parece muy interesante porque tal cual lo que está explicando me lo estoy imaginando como esa guitarra, ¿eh? Dependiendo del tipo de música que toques, pues necesitas más tensión, menos tensión. Tal cual es. Pues un poco así, me parece muy, muy interesante. ¿Es una recuperación después muy larga? ¿Es dolorosa? Yo a mis pacientes o a nuestros pacientes les decimos, mira, no te va a doler tanto. O sea, no es muy dolorosa. Sí que es fastidiosa en cuanto a que el paciente, claro, imagínate que está jugando a pádel el domingo y llega a casa o llama a casa, oye, que me he roto el tendón. Tema laboral, tema familiar, creo que supone un hachazo en su vida. Vale. Pero en cuanto a la recuperación, lo que es ya más técnicamente, no provoca, no duele mucho. Bueno, el paciente me comenta que no tiene menos dolor del que esperaba y el poner un tipo de bota a la segunda o tercera semana, que el paciente empiece a apoyar, empiece con recuperación en fisioterapia y ya vea, digamos, una fecha final, pues eso el paciente lo lleva, más o menos se va adaptando a esa situación y no es una recuperación que el paciente veo que se viene abajo el primer día y a partir de ahí ya les explicamos cómo son la situación y el paciente va remontándola. Vale, o sea que no es ni doloroso ni alargado ahí mucho en el tiempo. Vamos a ver, yo gracias a Dios no me he roto el Aquiles. Sí que estoy en el pool de pacientes que podría romperme y si me lo rompo, pues mi compañero veterano me operará o la doctora Isabel me opera y me recuperaré. Me refiero a que las expectativas que tiene un paciente cuando se rompe el tendón son nefastas, o sea, el paciente está desmoralizado. Es que el tendón de Aquiles en tu cabeza, sin saber, como paciente... Pues yo ahí les pongo de ejemplo a mi cuñado. Mi cuñado pobre me envía... Ramón me compra una pala de pádel, la primera foto, vive en Valencia. Segunda foto, selfie en la pista de pádel. Y tercera foto ya, el pie con la escayola. No. Entonces, es el típico perfil que estaba ágil en su vida, luego no lo ha estado tanto, se rompe, le operamos... Y, de alguna manera, ahora es el paciente tipo que ha visto las orejas del lobo, se ha puesto en forma, está más en forma que antes de la rotura. Digo, no creo que sea una bendición romperte el Aquiles, pero claro, en el momento que te pasa y le hablas de las condiciones de recuperación, creo que el paciente sale rápido del pozo. Lo que decías al principio, ¿no? Que eso me llamaba mucho la atención, que muchos pacientes pues mejoran mucho, ya no solo por sí pensar que de una rotura de tendón de Aquiles no vas a volver a recuperar la movilidad de antes, o sea que perfectamente con una buena recuperación vuelves a ser el de antes, sino que mejoras, pero hasta la alimentación, todo, entiendo que es porque intentan cuidar más, sí, ¿no? Sí. O sea, el peso puede afectar, el estado de forma. Sí, sobre todo porque la lesión les ha impactado no solamente en la esfera deportiva, sino en toda la esfera vital, y eso no quieren que vuelva a pasar. Claro. Madre mía, para todo lo que el tendón de Aquiles, da para mucho. Da para en congresos solo de Aquiles, patología específica, en charlas de cada una de las patologías que hemos descrito es un mundo. De alguna manera, resumiendo, es un paciente
si tienes dolor de tendón de Aquiles en un contexto que haces deporte de running, creo que ahí debes de ir a un especialista que te haga pruebas de imagen, pero globalmente es un manejo fisioterápico, medicina deportiva, nutricional, ortopodológico, podología. Y si es una rotura de tendón de Aquiles, creo que tienes que ir a un servicio de urgencias donde te diagnostiquen bien. Si es una rotura de tendón de Aquiles, abogamos por un tratamiento quirúrgico con todas las condiciones que hemos explicado, y si es una rotura gemelar, una rotura fibrilar, también habrá que hacer un tratamiento conservador, donde a veces las lesiones musculares, el lado oscuro es que no es tan quirúrgico, pero el lado oscuro está en la recidiva. O sea, eso vemos muchos futbolistas de recae, de lesión disquiotibial, recae. Entonces, ahí sí que también es muy importante en las lesiones musculares analizar como en las tendinopatías crónicas para que no vuelvan a ocurrir. Claro. Madre mía, porque una persona que se haya roto, si luego hace las cosas bien, el tendón de Aquiles, que lo haya solucionado, ya es un problema esta zona para él. No que puede hacer deporte, puede hacer ejercicio normal, pero esa zona puede ser propensa a volver a romperse, o exactamente igual que la primera vez. Hay una tasa de rotura inherente a una primera lesión. La tasa de rotura hoy en día es un 3%, pero en nuestro contexto tenemos muy pocos pacientes que tengan una doble rotura, una re-rotura de esa misma lesión. Sobre todo porque mejoran la condición física. Vale. La cirugía mejora las tasas de re-rotura y de alguna manera tampoco le queremos... Es decir, es una frase que puedes cogerla como doble filo, pero decir, mira, es más fácil que te rompas el otro que este. Vale. Claro, el paciente que se ha roto uno, ya esa frase se lo tienes que decir cuando ya tienes cierta confianza con el paciente. Eso no se lo puedes decir, para mí, el primer día. Tiene que ser pues cuando ya hay cierta... Cuando esté incluso terminando casi a la recuperación. Cierta alianza terapéutica y cierta confianza médico-paciente. Dices eso, mira, te lo has roto, pero no vivas bajo la espada de Damocles. Es decir, tienes que ser feliz. Y lo que les da volver a hacer deporte es la normalidad. El sentir... Muchos pacientes dicen, joder, me he roto el tendón de Aquiles jugando a fútbol de pachanga con la empresa, la he liado parda, ya no vuelvo a jugar a fútbol nunca más. O ya no vuelvo a jugar a pádel nunca más. Lo que suele pasar es que tras la cirugía, cuando llegan a un punto de normalidad y de forma física, digo, joder, si me gusta el fútbol, ¿por qué no voy a volver a jugar a fútbol? Claro. O si me gusta el pádel, ¿por qué no voy a volver a entrenar? Y en ese punto es cuando vuelven a una situación que si mejoran su forma física pueden llegar a alcanzar un límite distinto o más lejos que la situación de antes de la lesión. Entiendo que en este tipo de lesiones la recuperación es muy importante, que se haga rajatabla, se siga rajatabla para recuperarlo del todo. Es decir, porque muchas veces los pacientes, en cuanto ya la recuperación ve que va avanzando, que ya se puede mover bien, que ya los dolores los ha dejado atrás, también aflojan un poco en la rehabilitación. Sí, en general veo que son pacientes muy cumplidores, en el sentido porque han sido una lesión que les ha impactado, que ha sido cirugía. Ahí sí que, digamos, cuanto más lejos está la fisio o la recuperación de la cirugía, más abierta es. Y al principio sí que siguen a rajatabla el plan, y a partir del segundo o tercer mes ya sería individualizarlo por cada uno, ver qué necesita, qué deporte hace, y son pacientes muy disciplinados, ¿eh? Bueno, eso es porque hacen deporte, porque si en este caso fuese un sedentario a lo mejor no era tan disciplinado. Bueno, nuestros pacientes todos son muy deportistas, es decir, es lo que te dice el paciente, ¿no? Doctor, yo soy muy deportista. Yo también, lo que pasa es que juego una vez por semana al pádel. Es decir, que muy deportista, claro, que te gusta mucho el deporte, pero que de alguna manera, digo, mira, tienes que prepararte un poco físicamente para el deporte que haces. Pero vamos, a veces yo me voy aquí a liberar, es decir, yo a veces haz lo que yo te digo, pero no haz lo que yo hago, que yo acabo de la consulta, tengo partida de pádel y nos vamos allí, vamos con Hortelano a fuego. Sí que estiramos, calentamos, pero vale, que entiendo que un paciente que esté todo el día sentado luego se vaya a jugar, claro, a pádel y juegue al 1000 por 1000. No, y aparte es que es tal cual, o sea, se juega al 1000 por 1000, pero hasta cuando estás calentando, o sea, yo no lo entiendo. Por eso, porque el gen competitivo y el gen deportivo, eso va, es lo que decía, hay gente que ha hecho mucho deporte en su juventud, en su adolescencia, y luego vuelve al ámbito deportivo a los 40, y ese perfil de ir a por todas hace que la Aquiles a veces nos falle. No, y que vas ahí que pareces LeBron, o sea, dices, yo aquí me como a por todas. Sí, la Hexagon Cup me estoy marcando. Estamos hablando, y ya para ir terminando, mucho del deportista, lógicamente. Una persona sedentaria,
¿El tendón de Aquiles se lo puede romper de alguna forma? ¿Puede tener esa rotura por no tener ejercitada la zona, no hacer deporte y por algún movimiento en su rutina diaria, o es más complicado? En el ámbito cotidiano es más difícil. Vale. O sea, siempre vemos gente sedentaria que hace deporte fin de semana, Vale. o que se echa el partido de padres contra hijos, o que hace un deporte esporádico explosivo. Vale. Pero de alguna manera el sedentarismo para el tendón de Aquiles le viene fatal. Acorta el sistema muscular posterior y eso es un factor de riesgo para tener ya no solamente roturas de tendón de Aquiles, sino lesiones musculares a nivel gemelar y sóleo. Vale, o sea, que nadie diga, ves, ya no hago deporte. Han dicho que el tendón de Aquiles es mucho mejor guardarlo estando en el sillón. No, hay que hacer deporte. Exacto, el deporte es bueno para los traumatólogos deportivos, Eso. pero sobre todo para los pacientes. Eso que quede más que claro. Ha dicho acortamiento, el calzado, las bailarinas en las mujeres o zapato muy plano y tal, eso para el tendón de Aquiles, ya no solo para el gemelo, para el tendón de Aquiles también afecta. Sí, ahí, ¿no? ahí vemos un contexto de acortamiento gemelar claro, donde ya entra más en contexto, más que una patología de tendón de Aquiles, veo que hay una falta de adaptación a cuando llevan calzado totalmente plano. O sea, son pacientes que el pasar del tacón a plano completamente tienen ciertas dificultades. Vale. O sea, pero no lo veo como un factor de riesgo de tacón, rotura de Aquiles. Vale, no para la rotura, pero bueno, no es un zapato bueno para este tipo, además de... Bueno, para esta zona del cuerpo. Bueno, yo lo que veo que Gemelo, el tacón como tal, voy a Aquiles. mojarme, el tacón como tal lo veo bastante criminalizado. Es decir, llevar tacón de una manera cotidiana, eso de alguna manera es cambiar tu biomecánica, pero obviamente el cuerpo tiene capacidad de adaptación y esa es tu adaptación. Si el tacón provoca juanete, pues he estado en situaciones muy desfavorables donde no hay tacón y hay juanetes. Es decir, otra cosa podríamos hablar de la horma triangular del zapato de tacón más que el tacón en sí. Vale. Hay patologías que muchos pacientes le dicen, mira, plano o con plana total vas peor que si te pones un poco de cuña. Entonces, es decir, hay que individualizar a cada paciente, pero que en general el tacón como tal, hubo hace poco una tendencia de entrenar con drop, con tacón. Es verdad. De alguna Sí. manera, hombre, eso te genera una hiperpotencia flexora que para ciertos deportes le irá bien, para otros no. Uf, eso tiene que ser incomodísimo. No, quiero decir que sí es verdad que ahí, como, o sea, ver entrenar a gente con tacón ya es raro, ¿no? Pero que a lo mejor para adaptación a ese deporte o ese objetivo que tiene esa persona, pues seguramente le beneficie. Es que me está viniendo la imagen. Rompiendo mitos. Y la imagen esta de, hay una carrera, no sé dónde es, pues era en Inglaterra o por ahí, Sí, que se se ha visto. visten y van en tacón. No es ese tipo de tacón al que nos referimos. O sea, que, No, ya sí está claro. Pero es que me está haciendo gracia, me está viniendo esa imagen a la cabeza. Hombre, otra cosa que tenga un paciente inestabilidad de tobillo. Y si Claro. subes mucho el brazo de palanca, ahí ya estamos hablando de otra cosa, pero hablaba más del tendón de Aquiles. Claro, no, del tendón de Aquiles, pero yo es que soy muy imaginativa. Igual que lo he hecho bien con la guitarra, pues en esto me he ido por otro Sí, lado. sí. Todo lo que me cuentan me lo imagino. Doctor Navarro, muchas gracias. Madre mía, el tendón de Aquiles, y tenía más historia el tendón de Aquiles, ya historia ir a... Sí, mitológicamente es cuando claro, lesionan en la flecha. Claro, es verdad, ¿cómo era? Y fallece, aquello? ¿no? O sea, era como el punto débil, el talón Es de verdad. Aquiles es por aquello de que todo era perfecto su cuerpo, menos cuando lo bautizó, que le cogió su madre de Aquiles y le bautizó y se quedó por proteger ese tendón cuando le sumergió en el agua cogiéndole el tendón y una flecha justo le alcanzó la zona del tendón de Aquiles y es cuando cayó en combate. Bueno, no que me guste la historia, quiero decir, me gustan estas historias, saber todas estas Sí, cosas. ¿no? Carlos, O sea, socialmente es su talón de Aquiles, es Claro. su debilidad. Sí, sí, justo. Pues va por ahí, claro. Bueno, pero es bueno recordar estos datos históricos también para los oyentes. Doctor Navarro, muchísimas gracias. Tenemos que seguir hablando de pie y tobillo. Pues perfecto, cuando sea aquí estamos. Muchísimas gracias. A ustedes, chao. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. En Radio Marca,
Seguimos ampliando fronteras. Más compromiso con los deportes de contacto. Más espacio para el MMA. Llega Generación MMA. Un programa 100% especializado en las artes marciales mixtas y en la UFC. Con Gonzalo Campos. De lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada y siempre disponible en podcast. Radio Marca, donde se pelea cada historia. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. La semana pasada en este programa, en Cuídate, estuvimos hablando de la primavera, de las alergias, no más que de la primavera. Ahora ya era la semana previa a la primavera, ahora ya estamos en primavera. Y bueno, los síntomas es lo que decimos, pues no son justamente el día que cambia del invierno a la primavera, que pasamos de invierno a primavera, no. Bueno, pues empiezan a notar pues tiempo antes, tiempo después, sobre todo cuando hablamos de alergia, ¿no? De la parte más física. Pero luego está esa primavera que también nos afecta a nuestra salud y bienestar mental, que existe. Yo os decía el otro día, a ver, en la parte mental yo lo noto, soy una de las personas que soy muy receptiva a estos cambios, vamos a decirlo de esa manera, pero no receptiva muchas veces en el plano positivo. Así que es un temazo para hablar con nuestra psicóloga de cabecera, con Patricia Gutiérrez, psicóloga cofundadora del Centro de Psicología TAP y fundadora del proyecto Familiando, y que me va a decir si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, porque yo digo, ¿estará todo en mi cabeza o será real que lo noto? Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Claro. Pues no, como muchos oyentes y como te pasa a ti, nada de estar inventándote sintomatología, sino que hay una afectación, no a todas las personas nos afecta de la misma manera, pero sí hay una afectación en los cambios, las estaciones, y la primavera es una de ellas, primavera y otoño, pero primavera especialmente es una de las estaciones que mayor afectación tiene a nuestro estado de ánimo, y vamos a entender hoy por qué. ¿Verdad que, o sea, es que es una cosa que dices, bueno, hay cosas que ves que son incluso más físicas, pero que realmente parten un poco del estado de ánimo? Pues ese cansancio, a veces se junta con la somnolencia, es decir, son, bueno, que vamos a irlas contando contigo esos procesos que podemos ir sintiendo. Es cierto que en el cambio de otoño-invierno también se suele notar, a mí personalmente, y entiendo que a muchos oyentes les pasa que les pueda afectar más la primavera, de hecho es más conocida la astenia primaveral, pero vamos, Patricia, que necesitamos saber qué es lo que ocurre y sobre todo después si podemos revertir esto. Pues como siempre vamos a dar muchas claves, pero efectivamente la astenia primaveral no es un término, ¿no?, que nos inventamos por sí, sino que intenta explicar qué está pasando, por qué nuestro organismo tiene ese cambio adaptativo, también entendiendo que es leve, que es pasajero, que además la alteración se produce durante unas semanas hasta que nuestro cerebro vuelve y ahí el responsable es el hipotálamo, ahora daremos alguna clave, pero hasta que nuestro cerebro vuelve a situarse y a reorganizar el sistema de neurotransmisores y de hormonas como la melatonina o la serotonina en un equilibrio, pues es verdad que el cambio nos cuesta. Y aquí hablamos de una parte del cerebro que tiene, bueno, mucha responsabilidad en este cambio, porque el hipotálamo es una parte de la región del cerebro que equilibra, ¿no? De alguna forma es como un control, un centro de mando, por entenderlo, ¿no? Es el centro de control para funciones vitales como la regulación de la temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño y, por supuesto, las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la primavera tenemos muchas más horas de luz, el cuerpo tiene que hacer una adaptación
Y de ahí que haya esta pequeña revolución que algunas personas, no todo el mundo, pero algunas personas tienen mayor afectación, porque tenemos que hacer una adaptación a los ritmos circadianos, a los ciclos de sueño y vigilia, y hay también una adaptación a estos nuevos horarios y a la luz solar, que viniéndonos muy bien, ya hemos hablado otras veces de la vitamina D y de cómo de bien nos viene la luz para regular a nivel de salud mental y de bienestar, pero esta adaptación la tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esos efectos positivos y negativos? Porque uno parece que llega a la astemia primaveral y llega a este momento y tenemos muy asociado a que lo que nos toca es unas semanas de adaptación con mucho malestar, pero con la llegada de la primavera, con este cambio de temperaturas, de luz solar y de espacios de la tarde mucho más distendidos, pues lo cierto es que también tenemos efectos que llamamos positivos. Mayor vitalidad, alegría. O sea, al final el incremento de la luz, ¿qué nos hace? Pues tener mayor producción de serotonina y de dopamina, hormonas absolutamente relacionadas con el placer y con el bienestar y con el equilibrio en el estado de ánimo. También, fíjate que una ventaja muy, muy, muy importante que tenemos en esta temporada que empieza el buen tiempo, y además vivimos en una región en España que tenemos la fortuna, ¿no?, de tener estas horas de luz, también nos hace tener mayor adaptación a la sociabilidad. El buen tiempo nos invita a pasear, a salir, a quedar, a hacer planes en la calle, y esto inevitablemente correlaciona positivamente con nuestro estado de ánimo. Ya hemos dicho muchas veces que el ser humano es un animal social. La importancia de poder socializar con otros nos hace aumentar nuestra percepción de bienestar. Como salir de ese letargo, ¿no? Del invierno, llega el fin de semana, nos visualizaremos donde no te apetece tanto pues hacer planes, salir de casa, y de repente, bueno, pues ese tiempo te acompaña a que puedas estar más de convivencia. Es verdad que son aspectos positivos, pero por lo que sea, pues por nuestras sensaciones, hasta que te adaptas al cambio, pues no los ves como tan positivos. Claro, porque cuesta, porque efectivamente la astemia, o lo que llamamos comúnmente, ¿no?, la depresión primaveral, también conlleva unos efectos negativos, ¿no? Tiene una parte que no es tan positiva hasta que hay ese proceso de adaptación. Tú apuntabas antes, aparece la fatiga, aparece la somnolencia, el cansancio, la sensación de mayor debilidad, las horas de sueño se pueden ver alteradas, cambios de humor, incluso sentirnos más irritables. Claro. Cierta activación del sistema nervioso autónomo, y aparece mayores niveles de ansiedad y de estrés, incluso problemas con sueño, dolores de cabeza, por el cambio de las presiones. O sea, siempre hacemos una atribución a que el dolor de cabeza aparece en momentos de picos de estrés, ¿no? Como resultado, o porque algo está pasando en nuestro organismo, y es que estamos luchando pues contra un virus, contra una bacteria, pero el dolor de cabeza también puede aparecer por los cambios de presión. Entonces, claro, al final toda esta parte de fatiga nos lleva a un estado de ánimo que más bajo. Claro. Con menos ganas de iniciar actividades, con menos ganas incluso de quedar, con menos ganas, o sea, tenemos, bueno, pues como siempre decimos, ¿no? En un mismo continuo nos movemos, el ser humano nos movemos hacia los extremos.
¿no? Tenemos casi respuestas dicotómicas. Puede que haya personas que justo con la entrada de la primavera, como bien decías, como bien apuntabas, salga del letargo, o personas que cueste más con esa fatiga y esa somnolencia y esos cambios de humor, porque cueste seguir manteniendo rutinas. Entonces, ahora vamos a ver claves prácticas, vale, si a mí me está pasando esto, si yo me lo reconozco, incluso si yo se lo reconozco a algún familiar o a algún compañero o compañera de trabajo, a mi pareja, si soy capaz de advertir que cuando llega esta época, ¿no? Llega la primavera, resulta que pasan 2, 3, 4 semanas hasta que me adapto y estoy especialmente irritable y especialmente cansado, bueno, voy a ver qué puedo hacer para, de alguna forma, reconciliarme con la época del año. Ahí está. Pero claro, pongamos a la práctica, vamos a atender muy bien porque, de verdad, incluso hay personas que pueden no estar notando ahora estos síntomas y decir, esto no va tanto conmigo, o reconocerse en otras temporadas y que empiece a pasar, pues dentro de una semana, dentro de 2, pasados estos primeros días, ¿no? Sí, lo decimos muchas veces y yo no me canso de decir, a pesar de que se me pueda percibir como pesada, pero el cerebro, el ser humano necesita rutinas. Lo hemos hablado muchas veces asociado en crianza, en sueño, la semana pasada lo vimos. El ser humano necesita predictibilidad. Quiere decir que, oye, yo voy a saber, por eso funcionan también los horarios, por eso necesitamos más o menos tener encajados cómo van a ser nuestros días, tener ciertas rutinas. Por lo tanto, una primera clave y una primera recomendación para que esta astenia primaveral sea lo más leve posible es mantener rutinas. Mantener rutinas con la alimentación, con unas pautas de sueño, una fórmula de descanso que nos pueda permitir reparar fuerzas y dejar que nuestro cerebro consiga esa adaptación a este nuevo momento. La actividad física no podía ser de otra forma. Necesitamos realizar ejercicio moderado. Uno puede pensar que cuando el cansancio se apodera y cuando incluso el malestar corporal está muy presente en nuestro día a día, lo mejor es esperar a estar mejor, a estar con mayor fortaleza, más capacidad y más energía para poder retomar las rutinas, salir a dar un paseo, practicar cualquier deporte, el deporte que cada uno de nosotros practique habitualmente. Dices, bueno, estoy pasando por un momento en el que es mejor parar. No, invitamos a nuestros oyentes a que puedan bajar la intensidad de ese ejercicio, pero que sigan teniendo una actividad física la que ellos tengan habitualmente, moderando la intensidad, pero que sigan haciendo ejercicio. Y si se puede, siempre que se pueda, preferiblemente al aire libre, porque ayudamos a nuestro organismo a que haya una mejor adaptación a los nuevos ritmos circadianos que tenemos por delante. Vale. Entonces, esta idea de como estoy cansada, no voy a mi clase de pilates o de tenis o de pádel o no voy al gimnasio o cualquier otra actividad física, pues no, tenemos que desecharla. Bajamos la intensidad, generamos una moderación en nuestra actividad, pero tenemos que seguir con la actividad física bajando intensidad. Otra pauta, otra recomendación, la alimentación. Necesitamos el consumo de alimentos que sean ricos en minerales y que sean ricos en vitaminas. ¿Para qué? Para combatir esa fatiga que inicialmente vamos a sentir. Sabemos
que el nivel de energía, ¿no?, la gasolina que usamos viene de la alimentación. Cómo nos alimentamos afecta a nuestro estado de ánimo, cómo afecta a nuestra sensación de energía y cómo afrontamos. Por lo tanto, tenemos que generar unos hábitos de alimentación más exhaustivos cuando estamos pasando por un momento de cierta ambivalencia o no estamos en nuestro mejor momento. De nuevo, lo que nos puede parecer es, bueno, da igual si con que coma un poco o da igual cómo, de qué manera me alimente. No da igual y sabemos que afecta absolutamente a nuestro estado de ánimo. Y luego, pues vamos a trabajar con el valor de la paciencia y la perseverancia como dos valores esenciales para generar, o transitar este momento vital. Muchas veces la impaciencia, el querer que los procesos se aceleren, nos lleva a una mayor angustia del que inicialmente estamos sintiendo. Nuestro estado de ánimo nos está dando emociones como tristeza, fatiga, abatimiento, malestar, inquietud, pero si además metemos la urgencia, esto se multiplica por 5, por 10, por 15, por 20. Entonces, una buena manera de gestionar emocionalmente la astemia primaveral es identificando las emociones que nos está, con la que nos estamos encontrando y a partir de ahí poder gestionar nuestro día a día teniendo mayor conciencia emocional, de decir, vale, estas son las emociones, yo estoy poniendo en marcha unas rutinas que me van a hacer, van a favorecerme y van a hacer que mi estado de ánimo mejore y durante las siguientes 2, 3, 4 semanas voy a tener paciencia y perseverancia. Paciencia conmigo, otro valor que podemos meter en esta combinación de valores es la compasión. Voy a ser compasivo, compasiva conmigo y voy a mirarme, pues con amabilidad y con menor exigencia. Sí, porque cuando notamos todos estos cambios, para colmo nos exigimos mucho porque como no nos vemos al 100%, intentamos estar bien y nos empezamos a exigir y autoexigir. Y esto es una de las cosas que no solamente no favorecen, sino que perjudica. Entonces, pues como pauta y como favorecer esa generación de bienestar, vamos a tener paciencia, vamos a tener perseverancia en esas actividades y en esas rutinas que sabemos que combaten la fatiga, las dificultades con el sueño, el posible malestar fisiológico que sentimos en esta época del año, y a partir de ahí vamos a generar pues una mirada amable con nosotros y con el tiempo que tenemos por delante. Sabemos que dentro de unas semanas, como esto es temporal, no se va a quedar con nosotros, así que vamos a recepcionar la primavera con cierta calma. Vamos a intentarlo, por lo menos. A intentarlo. Vamos a intentarlo, porque es verdad que sabiendo a lo que nos enfrentamos, sabiendo que esos síntomas los notamos, nos afecta la primavera, y ahora entendiendo y conociendo estas herramientas que nos has dado, podemos hacer incluso que no nos afecte. Es decir, vamos a adelantarnos un poquito y a irlo cambiando paulatinamente. Es como una prevención, ¿no? Oye, viene la primavera, vamos a empezar. Sí, una prevención y una aceptación de lo que nos está ocurriendo. Muchas veces, cuando entramos en lucha, aumentamos la percepción, ¿no? Aumentamos el síntoma. Y quizá lo que nos toca es, mira, voy a pasar unas semanas, estoy con un estado de ánimo más bajo, hay ciertas emociones que aparecen, me noto con mayor cansancio, con mayor malestar a nivel físico,
fisiológico, sí. pero lo voy a aceptar, voy a ganar esa regulación en mis funciones, porque voy a dar este tiempo al hipotálamo para que haga una adaptación al contexto, una adaptación al medio. Tenemos que dejar que nuestro cerebro también tenga ese tiempo de adaptación en eso que llamamos funciones vitales, ¿no? Como la adaptación al nuevo sistema. Pues vamos a intentarlo, vamos a adaptarnos de la mejor manera posible. Ojo, y recordamos, porque yo creo que no lo habíamos dicho en el programa, o sí, creo que sí, este domingo se cambia la hora. Ahí sí que, de golpe y porrazo, siempre podemos empezar a notar los primeros días los cambios propios de la hora, y a mayores lo que tiene que ver con la primavera y todo lo que estamos hablando ahora. Dormimos una hora menos. Vamos, Patricia, lo perfecto para iniciar las vacaciones de Semana Santa. O sea, empezarlas ya un poco cansados, con una hora menos de sueño. Pero fíjate que en esta Semana Santa lo que vamos a hacer es recuperar con rutinas de sueño, con alimentación rica y variada, socializando, vamos, lo que al ser humano le favorece y le viene bien. ¿Cuenta como dieta sana, rica y variada las torrijas? Sí, por supuesto. Vale. Por supuesto, una torrija en Semana Santa no puede faltar. Aparte, vosotros, tú que eres de Murcia, tenéis el bando de la huerta, ¿no? Hombre. Los paparajotes y todo esto rico que tenéis ahí. Sí. Ojo, buenísimo. Tenemos una gastronomía en Murcia. Bueno, en Murcia no quiero hacer solamente bandera de Murcia. Tenemos una gastronomía en general en todas las regiones y en todas las comarcas y en todos los pueblos impresionantes. Pero en Murcia se come muy, muy bien. Hombre, y tanto que se come. Doy fe. Qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Se come de maravilla. Así que, bueno, pues comamos rico, sano, variado, pero que nos puede acompañar esa pequeña alegría que nos puede dar una torrija, un paparajote o lo que tengáis propio de vuestra gastronomía más local. Aunque, como dice Patria, da igual donde vayas porque en cualquier rincón de España se come de maravilla. Pues vamos a ponernos manos a la obra para que esta primavera no nos plante cara. Le vamos a plantar cara a nosotros a ella diciendo: tengo las herramientas, sé cómo actuar, a mí no me sorprendes, voy a disfrutar un poquito de esto que me regala la vida. Patricia, muchísimas gracias. Gracias a ti como siempre, Yanela. Volvemos a verte después de Semana Santa. Después de Semana Santa nos volvemos a ver en nuestro espacio. Disfruta mucho, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y a todos vosotros nos despedimos. Estamos ya preparando además pues especial Semana Santa para que os podáis ir de vacaciones muy tranquilos, pero también muy sanos y cuidados. No te olvides que no vamos a dejar de estar aquí todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con mucha salud en Cuídate. Hasta entonces, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.